y por goleada. Bueno, habrán escuchado, ¿no? Habrán escuchado que casi hubo un nuevo intento de sancionar la famosa Ley Nacional de Alquileres. Cristina Fernández de Kirchner pidió una sesión especial para tratar algunos DNU que había pedido Alberto Fernández, el mismísimo presidente, y de paso, como el día anterior se había puesto el dictamen en comisión del Senado, de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, sobre la ley de alquileres, quisieron tratarlo de manera inmediata al otro día, el día jueves. Sin embargo, Juntos por el Cambio y también el resto de la oposición dijeron: no estamos de acuerdo con que esto se trate todavía en el día de hoy. Finalmente no dieron quórum, no hay ley nacional de alquileres por el momento. ¿Podrá ocurrir más adelante, dentro de muy poquito? Y sí, puede pasar dentro de una semana, dentro de 2 semanas, o que se cajonee otra vez y no haya ley nacional de alquileres por el momento. Por eso entonces estamos con el presidente precisamente de lo que tiene que ver con la Cámara de Propietarios de la República Argentina, el doctor Enrique Abati. Enrique, bienvenido, ni más ni menos, de Radio Real Politik de La Plata. Sergio Solón te saluda, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación para poder expresar la opinión de la Cámara de Propietarios. Realmente estamos preocupados por esta cuestión, esta reforma a un código que apenas vigencia desde el 2015. Entonces, reformarlo ahora en el capítulo de las locaciones realmente no es conveniente. Sí, muchos opinan eso y hay todo tipo de opiniones, ¿no? Pero yo te propongo hacerlo punto por punto, ¿no? Uno de los puntos que yo resaltaría, que trata este proyecto de ley por el momento, sigue siendo un proyecto, aunque tuvo media sanción ya en la Cámara Baja, en diputados, allá por noviembre del año pasado, lleva o intenta llevar los contratos de los alquileres, obviamente, de 2 a 3 años. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, eso no es negativo, especialmente en los contratos comerciales. En vivienda, bueno, uno tiene sus reservas, pero con relación a la locación comercial está bien porque hay que considerar que un locatario de la actividad comercial tarda por lo menos 3-4 meses en refaccionar el local y ponerlo y adaptarlo al uso que le va a dar. Entonces, no está mal eso. Bien, perfecto. Les recuerdo a todos que estamos con Enrique Abati, presidente precisamente de la Cámara Argentina de Propietarios, y que este segmento cuenta con el auspicio precisamente de Finaer, porque para alquilar tenés Finaer, tenés garantía. Entra a www.finaersociedadanónima.com.ar y solicitala ya. Yo te quería preguntar también, Enrique, porque hay muchas sociedades, o no sé cómo llamarlas, algunas bastante violentas, ¿no?, de la defensa de los inquilinos, algunas no, como la de José Griselli, por ejemplo. Esa asociación de inquilinos, José Griselli, es alguien muy racional, muy tranquilo y comprende también la situación del otro lado de la orilla, ¿no? No siempre pasa lo mismo. Porque el presidente de una asociación determinada se enojó hasta con el propio gobierno nacional, dijo que fue desprolijo y obviamente cargó contra la oposición, ¿no?, cuando se frustró otra vez la posibilidad de que esto se concretase. Dentro de las cosas positivas que podría llegar a tener, ¿te parece bien? Sos el presidente de la Cámara de Propietarios. Las expensas extraordinarias siempre la tienen que pagar los propietarios. ¿Esto es así? Sí, eso es correcto. ¿Por qué? Porque benefician al inmueble y en eso no tiene nada que ver, porque el inquilino no utiliza un arreglo, supongamos, pintura del edificio, pintura de la fachada, lo que sea, eso no tendría por qué pagarlo el inquilino. Por eso es correcto. Incluso la jurisprudencia lo ha resuelto. El inquilino tiene que pagar solamente las expensas ordinarias. Lo que pasa es que con el nuevo código, en la parte del capítulo de propiedad horizontal, no hay una obligación del administrador de determinar, de discriminar en las liquidaciones de expensas qué son gastos ordinarios y qué gastos son extraordinarios. Entonces, eso trae graves problemas a la hora de determinar qué expensas ordinarias y expensas extraordinarias. En realidad habría que hacer una reforma al código en el capítulo de la propiedad horizontal para obligar a los administradores a determinar qué son ordinarias y extraordinarias, porque en las liquidaciones tiene la discusión
casi decir generalizada con los inquilinos, que tienen razón, dice, bueno, pero esto es ordinario, esto es extraordinario, ¿qué pasa? Entonces eso trae conflicto. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que los inquilinos no tienen que pagar las despensas extraordinarias, algo que se los pacte expresamente en el contrato, pero son muy raros estos pactos, son muy raros. Pero es la común ordinaria. Claro, obviamente que han sido arreglos, digamos, privados cuando ha ocurrido, pero como ha ocurrido, es uno de los puntos, yo también que considero positivo para que eso quede claro 100%, ¿no? Ahora, sí, pero ya que hacemos una reforma del Código Civil, porque sí, implica una reforma del capítulo de locaciones, habría que hacer una reforma en el capítulo de la propiedad horizontal, obligando a los administradores a que en sus liquidaciones de despensas discriminen qué es despensa ordinaria y qué es despensa extraordinaria. Algunos lo hacen, pero la mayoría de las liquidaciones no. Claro, está bien también que lo aclares. Bueno, ahora, según el espíritu de este proyecto de ley nacional de alquileres, a ver, los contratos de alquileres van a tener que pasar por la FIP a partir de ahora. Eso realmente tiene un afán netamente recaudatorio, porque como siempre, es decir, en todo esto va a haber locadores, y bueno, sí, van a anotar el contrato, se va a anotar, porque lo va a ser obligación tanto del locador como que también lo puede exigir el inquilino. El problema es que ante un incumplimiento del inquilino, si ese contrato no está inscrito, cuando se llegue a la etapa judicial, por ejemplo, para el desalojo de ese inquilino o para el cobro ejecutivo de los alquileres que pueda deber, entonces el juez va a estar obligado a darle traslado a la AFIP. Todo eso va a demorar el trámite de desalojo. Y cuanto más demora tiene un trámite de desalojo, esto se vuelve en contra de los inquilinos, como también un exceso de protección a favor de los inquilinos. Eso se vuelve en contra. ¿Por qué? Porque retrae el mercado. Los locadores se asustan y dicen, no, yo no voy a alquilar. Lo guardo como reserva de valor los ladrillos, que siempre, como sabemos, que sufre los vaivenes de la economía, pero a la larga la mejor inversión es el ladrillo y no guardar los dólares. Porque el ladrillo en dólares siempre se valoriza. En estos momentos puede haber bajado un poco, bueno, por la brutal crisis económica que tenemos, pero después, a la larga, siempre recupera y aumenta el valor. Entonces, esto va a traer inconvenientes a la hora de ejecutar los contratos, ejecutar los alquileres o ya el proceso de desalojo. ¿Por qué? Porque se va a meter la AFIP, y bueno, entonces eso va a demorar el trámite. Entonces esto es absolutamente negativo, porque es la existencia permanente del Estado de recaudar. Es decir, este es uno de los países que más impuestos tienen en el mundo. Entonces, realmente la presión tributaria ya es superior a la de Alemania, por ejemplo, con la diferencia que en Alemania se devuelven servicios. Acá los servicios son realmente lamentables, ¿no? Claro, te devuelven una calidad de vida de primer mundo y no de tercer mundo. Entonces vale la pena pagar ahí. Claro, porque tenemos una administración pública fantástica. Incluso hay provincias donde la mayoría del empleo es empleo público, y eso no debería ser así. Y en Formosa, por ejemplo. Es monstruoso. Esto es la mala administración que tenemos. Es decir, no es solamente de este gobierno, esto es de muchos gobiernos anteriores, de muchas administraciones anteriores, ojo. Totalmente. No, y cuando el presidente lo felicita al gobernador de la provincia de Formosa, a uno le llama la atención, ¿no? Porque también dijo que hay que darle más tiempo para que baje la pobreza. Resulta que hace 33 años, como gobernador y vicegobernador, que Infran está en el gobierno de la provincia del Nordeste. Entonces digo, obviamente creo que hay una incoherencia total, ¿no? Y en la cara de los formoseños, sino de todos los argentinos. Está claro que la pobreza estructural de 33 años de Formosa, el señor Infran algo tuvo que ver, ¿no? Pero bueno, esto mismo lo repitieron otros gobiernos, ¿ya? Los mismos discursos. Los pobres son rehenes del gobierno de turno. Totalmente. Los pobres son lamentables. Ahora, hay provincias que sí que son ejemplos, por ejemplo San Luis. En San Luis no hay pobreza. San Luis es una provincia excelentemente administrada. Y encima hay obras. Cosas que te pueden hacer bien.
Totalmente, pero siguiendo con esto del proyecto de ley nacional, Enrique, que nos compete, yo digo, cerrado el paréntesis, a ver, ¿también la actualización se hará entre un promedio entre lo que tiene que ver con el IPC y el RIPTE? Sí, bueno, esto también es observable porque en realidad tenemos un Instituto de Estadística de Ingresos, el INDEC. ¿Por qué van a utilizar al Banco Central para que elabore esas estadísticas? Cuando el Banco Central en realidad no es el organismo específico para ello, eso tendría que ser el INDEC. Bueno, además, esto violenta el principio de la libertad contractual, porque el artículo 958 del Código Civil y Comercial establece la libertad contractual, y si las partes se ponen de acuerdo en otro sistema de ajuste, ¿por qué? Porque tenemos una permanente inflación, es endémica la inflación, acá nadie ha podido corregir, a pesar en todas las administraciones que han pasado, nadie pudo corregir el tema de la inflación, y bueno, obliguen a las partes a someterse a un índice elaborado por un organismo que no tiene nada que ver con el organismo que elabora los índices, me parece que no sirve eso. Es decir, habría que dejar libertad contractual en ese sentido, y si no, utilizar los índices del INDEC, que son los índices seriamente elaborados. Con respecto también a este proyecto de ley nacional de alquileres, muchas veces linguneados, con prejuicios y demás, pero hay un servicio que, como todo servicio prestado, obviamente tiene su valor, y aparte tiene que ver con cuota alimentaria también, digamos, de alguna manera. Estamos hablando del rol de los corredores inmobiliarios. Finalmente, en este proyecto de ley, confirma, ratifica que deben cobrar. ¿Esto es así? Exactamente, bueno, por supuesto, porque no olvidemos que el mismo Código Civil y Comercial establece que el corredor que interviene por ambas partes tiene derecho a cobrarle a ambas partes, y sin embargo hay una ley del gobierno de la ciudad que es absolutamente inconstitucional, en este momento está en el Superior Tribunal de la ciudad, ha sido elevado porque esto es para tratar el tema de la inconstitucionalidad, y esto realmente la ley esta que rige en la ciudad de Buenos Aires es inconstitucional, porque no tiene por qué el locador, o sea, el propietario, pagar el honorario del corredor inmobiliario. ¿De por qué él exclusivamente? Si el corredor intervino por ambas partes, y bueno, tiene que pagarlo ambas partes. Si el corredor intervino solamente por el locatario, no va a ser una intervención gratuita, porque él está ejerciendo una profesión de corredor inmobiliario, y entonces debe ser pagado su honorario por el inquilino, no tiene por qué no pagarlo el inquilino. En eso está bien, es positivo este proyecto de ley, o sea, esta ley que tiene media sanción. Que tiene media sanción. Lo otro es, claro, vos mismo lo adelantabas, es como que, a ver, en lugar de que cada jurisdicción tenga su interpretación, está bueno, es positivo que llegue a haber una ley nacional en general. Bueno, ese es el principio general. En realidad, cada provincia, como bien lo has dicho por el artículo 31 de la Constitución Nacional, cada provincia tiene su propio código de procedimientos. Entonces, en ese caso, cada provincia también tiene su propia ley que regula la actividad de corredor inmobiliario, del maquinero también, ¿no es cierto? Entonces, cada jurisdicción lo determina, pero no puede una ley local, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, reformar una ley de fondo como es el Código Civil y Comercial. Entonces también es esto que ratifique, pero ya el Código lo dice. De todos modos, está bien que se ponga énfasis en esto. Entonces, la ley, esto coloca a cualquier legislación provincial que pretenda que el corredor inmobiliario no pueda cobrarle su honorario por su actividad, legítima actividad y su legítimo derecho a cobrar un honorario al inquilino, eso es inconstitucional. Entonces, esto pone las cosas en su lugar. Y cualquier legislación que se alce en contra de esto es inconstitucional, como es el caso de la legislación vigente en la capital federal, que ya por supuesto ya saldrá el fallo del Superior Tribunal, obviamente confirmando el fallo de Cámara, ¿no?, que dijo que era inconstitucional esto. Así que, pero bueno, si se llegara a transformar en ley la ley nacional en el Congreso Nacional, eso va a influir precisamente en la situación de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por
Bueno, yo lo que estaba pensando, que lo dijiste también, ¿no? Cada vez que hubo una suerte de intento como esto de la Ley Nacional de Alquileres, el mercado se termina contrayendo. Y de esa manera los precios fueron para arriba, no para abajo. Entonces, finalmente terminan perjudicando, dando toda la vuelta y terminan perjudicando a los que, en este caso, a los inquilinos, que, bueno, muchas dicen son 9 millones, otros 8 millones, que cada vez que sale la posibilidad de la ley nacional, aumentan en millones la cantidad de inquilinos, que al final nunca sabemos cuántos son. Bueno, esto le trae la oferta. A menor oferta y constante demanda, bueno, es un principio básico de la economía, aumentan los alquileres en este caso. Entonces, esto es como un boomerang en contra de los inquilinos. O sea, se pretende proteger a los inquilinos y en realidad va en contra de los inquilinos. Lo que es increíble es que este proyecto ha sido elaborado incluso por lo que hoy es la oposición, o sea, por el diputado Lipovetsky, que pertenece a Juntos por el Cambio, y también, por supuesto, por el entonces diputado Massa, el entonces diputado Felipe Solá, o el canciller. Es admirable porque esta gente son gente muy lúcida y saben perfectamente que están elaborando un proyecto en contra de los inquilinos, cuando ellos pretenden por lo menos o hacen o demuestran, pretenden reivindicar los derechos de los inquilinos, proteger más a los inquilinos, pero en realidad no los están protegiendo, los están volviendo en contra. Es increíble esto. Creo que lo saben, perfectamente lo saben, pero bueno, es una de estas cuestiones demagógicas, populistas. Claro. Esa es la realidad, que todo termina mal. Sabemos que todo lo que peinamos canas, sabemos que desde el año 45 hasta 1976, cuando se terminó el tema de los congelamientos de alquileres, las prórrogas compulsivas de los contratos, etcétera, porque esta ley, hay que aclararle a los oyentes, la ley que lleva los contratos a 3 años, ojo, se va a aplicar a los contratos en curso de ejecución. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del Código Civil y Comercial establece la norma de orden público, y esta es una norma de orden público, se aplica a los contratos en curso de ejecución. O sea que si hoy alguien tiene un contrato que lo firmó hace, por ejemplo, 6 meses, por 2 años, a ese contrato se le va a aplicar un año más luego, si se aprueba esta ley. Claro. Así que hay que tenerlo en cuenta, que eso va a traer problemas a la hora de fijar los alquileres a futuro. Ese es el problema, porque si estamos hablando con un tema de fijación de alquileres que han pasado las partes dentro del principio de autonomía de la voluntad del artículo 958, por ejemplo, en relación al valor de un producto, en relación, por ejemplo, a un escalonamiento y todo esto que le apliquen el índice y bueno, esto va a traer conflictos, obviamente, y de planteo de inconstitucionalidades, etcétera, etcétera. Y a la larga que se perjudica es el inquilino, porque se va a retraer el mercado. Enrique Batis, muchísimas gracias por haber participado una vez más. Antes que corte, lo que quiero decir, que el gran ausente acá es la desgravación impositiva y los incentivos para que haya inversores que inviertan en de viviendas destinadas a locación. Y la Cámara de Propietarios sostenemos que tiene que haber una desgravación impositiva, por lo menos de 10 años, para que intervenga en construir un edificio destinado a la locación de vivienda. Pero eso sí, esos contratos, ese propietario tiene que estar obligado, sí, por 10 años a alquilarlo, no podría venderlo, pero que tenga desgravación impositiva, incentivos fiscales. Con eso se solucionaría gran parte del brutal déficit habitacional que existe, que es crónico además en la Argentina. Es cierto, es muy buena acotación. Enrique Batis, muchísimas gracias por haber participado una vez más, ni más ni menos, de Radio Realpolitik de La Plata. Gracias a vos. Un abrazo muy grande. Bueno, muy bien, este momento fue presentado por Finaer, porque para alquilar tenés Finaer, tenés garantía. Entrá a www.finaersociedadanónima.com.ar y solicitala ya. Bueno, muy bien, ustedes saben que nuestro horario habitual es de 9 a 11.